JP Morgan cerró su posición corta en plata justo en lo que resultó ser el mínimo exacto del mercado en enero de 2026. Y la narrativa pública culpó al anuncio sobre el nuevo presidente de la Fed. Entonces, ¿qué demonios acaba de pasar en el mercado de la plata? Porque no fue normal. No fue ordenado. No se sintió como descubrimiento de precios. Se sintió como si se abriera una trampilla. En Historia Líquida nos entusiastan las historias relacionadas con el dinero, economía y finanzas, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Lo que resulta llamativo es que la cobertura mainstream ofrece la versión pulcra y limpia, la que cabe en un titular, mientras ignora los mecanismos que realmente obligan a los mercados a romperse. Si alguien tiene plata, oro, acciones mineras o ETFs de metales preciosos en una cuenta de jubilación, merece la historia completa y la cadena real de eventos, no el cuento para dormir. Así que aquí está. El cambio de posicionamiento de JP Morgan ocurre justo en el mínimo. Ese es el punto número 1. Luego se produjo la singular coincidencia de que la Bolsa de Metales de Londres se fue offline ese viernes. Uno de los venues más importantes del mundo para la fijación de precios y cobertura de metales industriales. Y luego, casi de forma cómica, HSBC, un participante importante en posiciones cortas en el mercado de Londres, también tuvo problemas de sistemas al mismo tiempo. Mientras tanto, en Chicago, COMEX a través de CME Group subió los requisitos de margen justo cuando el mercado estaba estirado, saturado y apalancado. El timing fue deliberado. Se esperó hasta que los mercados asiáticos estuvieran cerrando de cara al fin de semana, porque Asia está aproximadamente 12 horas por delante de la costa este de Estados Unidos. Y entonces el mercado se sacudió con una brillante narrativa nueva sobre un cambio en la presidencia de la Fed. Trump nominaba a Kevin Warsh, conocido halcón monetario. ¿Son estas acciones coordinadas probadas? No se puede probar la intención. Nadie estuvo en la sala. Pero se puede exponer la secuencia, los incentivos y el mecanismo, y cada uno puede decidir si cree en las coincidencias, porque el resultado no fue un movimiento pequeño. Se produjo una de las mayores caídas de plata en décadas. Un brutal lavado que o bien se convierte en una oportunidad increíble o asusta a la gente justo antes de la siguiente pierna alcista. El miércoles, 29 de enero, la plata alcanzó un máximo histórico de $121,88. El viernes 31 se desplomó hasta aproximadamente $64 a $78 según la fuente. Eso es una caída de entre $35 y $47 en cuestión de horas. Fue el peor día de la plata desde 1980 según múltiples métricas. El oro también cayó fuerte, bajando alrededor del 12% hasta tocar los $4.900 la onza. Y en todo el complejo, se borró una enorme cantidad de valor de mercado en un parpadeo. Las acciones mineras fueron absolutamente destrozadas. Los grandes ETFs mineros fueron golpeados. Los mineros de plata sufrieron aún más. Las empresas no perdieron de repente el metal en el suelo. Los activos no desaparecieron. Pero el valor en papel fue obliterado por la forma en que el posicionamiento y el apalancamiento se ven obligados a salir cuando la fontanería del mercado se vuelve en contra de la multitud. La recuperación posterior ha sido notable. Desde los mínimos de febrero, la plata recuperó más del 30% en pocas semanas. A fecha de 2 de marzo de 2026, cotiza en torno a los $94 la onza. Sin embargo, aún se mantiene por debajo de sus máximos históricos. La cobertura mainstream actúa como si esto hubiera sido simplemente una reacción. Como si los mercados hubieran repreciado educadamente basándose en nueva información. Eso no es lo que ocurrió. Esto fue un lavado orquestado o, en términos más técnicos, un evento de liquidación mecánicamente forzado que benefició a los jugadores que estaban posicionados para sobrevivirlo. Este patrón no es nuevo. Ya se ha visto varias veces con la misma estructura. En 1980 hubo una manía especulativa y la historia de los hermanos Hunt. La plata subió fuerte. Luego, la bolsa implementó cambios de reglas que restringían las compras y efectivamente forzaban la liquidación. La plata colapsó masivamente. El pequeño inversor fue expulsado. El grande sobrevivió. En 2011 se produjo el rally de metales preciosos posterior a la crisis financiera. La plata llegó alrededor de los $49, CME subió los requisitos de margen repetidamente en poco tiempo y se produjo un lavado violento. Mismo mecanismo. En diciembre de 2025, la plata llegó a $84 durante una liquidez delgada de vacaciones. Subieron los márgenes de nuevo. La plata se desplomó. Y la recuperación fue relativamente rápida. No tardó años, tardó semanas, y luego volvió a subir. En enero de 2026, la plata llegó a $121,88 y cayó la historia.
Trump nomina a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed, un halcón tradicional, el tipo de nombre que sugiere menos impresión de dinero y condiciones más ajustadas. El dinero caro es malo para el oro y la plata, dice la lógica de los titulares. Ese fue el detonante. Pero entonces el mercado hace lo que hace un mercado apalancado y saturado. Se activan los TAPS, entra la liquidación, los algoritmos se suman y se abre la trampilla. Y resulta muy conveniente que eso coincida con interrupciones en Venus clave y una subida de márgenes que hace dramáticamente más difícil que el participante marginal se mantenga en el juego. Hay un detalle adicional en este caso de 2026. Durante el caos, Reuters publicó un informe afirmando que Estados Unidos retrocedía en sus planes de garantizar un precio mínimo para proyectos de minerales críticos domésticos. El Departamento de Energía de Estados Unidos calificó esa historia de falsa y deliberadamente engañosa. Pero los mercados no esperan aclaraciones. Los algoritmos reaccionan a los titulares. La cascada ya estaba en marcha. Si hay una sola idea que llevarse de este análisis, es esta: el margen no es un detalle secundario. El margen es el volante. La plata se negocia en dos grandes mundos, el mercado de papel y el mercado físico. El mercado de papel son los futuros, principalmente en COMEX. En el mundo del papel no se compran barras de plata. Se compra un contrato, una promesa de exposición, y se hace con apalancamiento. Se puede controlar $100,000 en plata con solo $10,000 depositados como margen. Ese apalancamiento hace que los movimientos sean más grandes. También hace al inversor frágil. Y aquí está la clave: la bolsa puede cambiar los requisitos de margen. Pueden decir que ya no quieren el 10%, que ahora quieren el 20%, el 30% o el 40%. Y cuando cambian ese requisito, fuerzan a cada participante apalancado a tomar una decisión inmediata. O deposita más dinero ahora mismo, o vende la posición ahora mismo. Si la plata está subiendo fuerte y todo el mundo ya está al máximo de margen, la mayoría no tiene efectivo extra listo para transferir. Así que venden. Y esa venta empuja el precio hacia abajo, y eso activa más llamadas de margen, que activan más ventas, que activan más ventas forzadas. Es una cadena de dominós. Por eso estos movimientos parecen un fallo. Parecen pánico. Pero gran parte de ese pánico es mecánico. Es obligatorio. No se elige. Se está siendo forzado. El margen es una forma de cambiar legalmente las reglas de participación en medio del juego. Esto explica por qué el análisis técnico a menudo falla durante estos eventos. Los analistas dibujan líneas y dicen soporte aquí, resistencia allá. Pero cuando la liquidación es forzada, esos niveles no importan. La venta no se detiene porque se dibujó una línea. La venta se detiene cuando los vendedores forzados terminan. Lo que ocurrió el viernes en el mundo del papel es que el apalancamiento fue expulsado con fuerza. Algunos ETFs de plata apalancados fueron obliterados. Y debe decirse sin rodeos. Apalancarse en algo como la plata dentro de un red saturado cuando se sabe que el margen puede cambiar no es valentía. Es ofrecerse voluntariamente como liquidez de salida. El mercado físico es diferente. La plata física son barras, monedas, metal real. Se mueve más lento. Está impulsada por disponibilidad, demanda real, restricciones de oferta, primas y logística. Y aquí está la parte que importa: se puede presionar el precio en papel, pero no se puede imprimir plata física en existencia. Un lavado de papel no crea nueva plata. No reduce de repente la demanda industrial de paneles solares, vehículos eléctricos y centros de datos. No cambia el hecho de que el Pseudo-Institute prevé que 2026 será el sexto año consecutivo de déficit estructural en el mercado de la plata. En 2026, la demanda de inversión física se espera que suba un 20%, alcanzando las 227 millones de onzas, un máximo de 3 años. La oferta total de minas se proyecta en 820 millones de onzas. El mercado sigue en déficit. En otras palabras, el papel puede resetear el sentimiento. Lo físico eventualmente resetea la realidad. Una de las pruebas más evidentes de la estrechez física es el comportamiento de las primas. La prima en Shanghái, la cantidad que los compradores pagan por encima del precio en papel, se mantuvo muy elevada. En el peor momento del crash, algunos reportes señalaron primas físicas de hasta el 80% sobre el precio spot en mercados como Japón y los Emiratos Árabes. Eso no es lo que se ve en un mercado rebosante de oferta fácil. Cuando se ve un fondo de mercado marcado perfectamente, hay que preguntarse: ¿quién tuvo la capacidad de comprar cuando todos los demás estaban forzados a vender? ¿Quién tenía el balance para absorber el pánico? ¿Quién se beneficia de un lavado impulsado por márgenes? Usualmente no es el trader retail. Usualmente es el participante que puede sobrevivir a que cambien las reglas.
Según datos de COMEX y reportes de participación bancaria del CFTC, JP Morgan aparece cerrando su posición corta y ejecutando entregas físicas precisamente en el mínimo del crash. Datos de entrega de COMEX citados por investigadores de mercado muestran a JP Morgan involucrado en entregas de febrero por 633 contratos a $78,29, nivel que coincide con el mínimo exacto. Los brokers y las bolsas tienen visibilidad del posicionamiento, el apalancamiento y los niveles de liquidación. Ven dónde está concentrado el riesgo. Saben dónde es probable que se active la venta forzada. Esa visibilidad existe. Y eso ya cambia el juego para el participante que no la tiene. El gatillo no fue solo el titular hawkish del nuevo presidente de la Fed. Ese fue el fósforo. El combustible fue el apalancamiento. El acelerante fue la subida de margen. El resultado fue liquidación forzada. Cuando el dólar sube, los metales cotizados en dólares suelen bajar. Una narrativa hawkish de la Fed puede fortalecer el dólar. Y si el trend de metales es el más saturado del mercado, si todo el mundo está largo, si el retail está dentro, los hedge funds están dentro, las instituciones están dentro, entonces no se necesita mucho para desencadenar un evento de liquidación. Los trades saturados no terminan suavemente. Terminan violentamente. Y una vez que empieza la liquidación, los sistemas algorítmicos no piensan. Responden. Golpean stops. Retiran bids. Persiguen momentum. Amplifican la cascada. ¿Esto se va a comportar más como 1980-2011, con una recuperación larga? ¿O más como el crash de diciembre de 2025, que tardó semanas, no años, en recuperarse? Los indicadores actuales apuntan hacia la segunda opción. La recuperación ha sido rápida. Desde los mínimos de principios de febrero, la plata ha recuperado más del 30% y cotiza cerca de los $94 a principios de marzo. La relación oro-plata cayó desde más de 100, hasta cerca de 58 a 60. A finales de febrero, una señal de reequilibrio. Los fundamentales no han cambiado. El pseudo-Rensted proyecta el sexto déficit consecutivo de oferta en 2026, la demanda industrial sigue siendo estructuralmente elevada por la transición energética. Bank of America mantiene su proyección de que la plata podría alcanzar entre $135 y $309 en 2026 basándose en la compresión histórica del ratio oro-plata, y UBS y Goldman Sachs siguen siendo alcistas en oro con objetivos de entre $5.900 y $6.200 para finales de año. Analistas ven volatilidad sin precedentes y precios impulsados menos por oferta y demanda física que por flujos de liquidez salvaje. Esto es consistente con la tesis, mientras el mercado de papel sea reiniciado por la fuerza periódicamente, la demanda física sigue siendo el único ancla real. Y probablemente se verán más de estos eventos. En un mercado estructuralmente estresado pueden ocurrir caídas del 20 a 30% que no son fundamentales. Son mecánicas. Hasta que el mercado llegue a un punto donde la demanda de plata se reduzca de forma significativa, ya sea por sustitución, cambios tecnológicos o destrucción de demanda inducida por precios, la volatilidad viene con el paquete. Hay que dejar de confundir la volatilidad del papel con la realidad física. Hay que dejar que los titulares engañen haciéndonos creer que explican la causalidad. El fósforo no es la bomba. Y hay que tomarse en serio la gestión de riesgo, que es aburrida hasta que te salva. La regla número 1 es el tamaño de la posición. Si un movimiento del 10% arruina la semana, se está demasiado grande. Si un lavado del 30% liquida la cuenta, no fue mala suerte. Era sobreapalancamiento. Si se cree en la tesis física, conviene preferir exposición que no pueda ser liquidada por margen. Menos apalancamiento, horizontes temporales más largos, o instrumentos que no exploten mecánicamente bajo volatilidad forzada. Si no se tiene estómago para la volatilidad de la plata, el oro históricamente tiende a ser menos salvaje. El viernes de enero mostró que la plata cayó 47% desde máximos mientras el oro cayó alrededor del 12%, una diferencia sustancial. Si se está en mineras, hay que entender que las mineras son acciones y también se ven afectadas por eventos de liquidez de renta variable. Pueden ser excelentes a largo plazo, pero en un lavado suelen ser castigadas independientemente de los fundamentales. No es una declaración moral. Es una declaración de correlación y liquidez. Para resumir, el gatillo no fue solo el titular hawkish sobre el presidente de la Fed. El gatillo fue el apalancamiento encontrándose con una subida de margen en un red saturado, con la complicidad de interrupciones en Venus clave y titulares adicionales de dudosa veracidad. La caída no arregló el problema de oferta física. Solo expulsó papel y sentimiento. El pseudo-Rensted prevé el sexto déficit consecutivo en 2026 y la demanda industrial y de inversión sigue siendo estructuralmente fuerte.
Y cualquier decisión de posicionamiento debe basarse en estructura, horizonte temporal, tamaño de posición y capacidad de sobrevivir a la volatilidad sin ser forzado a salir en el peor momento. Los mercados no se mueven solo por noticias. Se mueven por posicionamiento, apalancamiento y quién se ve forzado a vender. Esa es la historia real. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.